El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los judíos agarraron piedras para apedrear a Jesús. Él les replicó: les he hecho ver muchas cosas, muchas obras buenas, por encargo de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedrean? Los judíos le contestaron: no te apedreamos por una obra buena, sino por una blasfemia. Porque tú, siendo un hombre, te haces Dios. Jesús les replicó: ¿no está escrito en su ley, no está escrito en su ley, yo les digo, ustedes son dioses? Si la Escritura llama a dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y no puede fallar la Escritura, a quien el Padre consagró y envió al mundo, dicen ustedes, blasfemas, porque he dicho, soy hijo de Dios. Si no hago las obras de mi Padre, no me crean, pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean a las obras, para que comprendan y sepan que el Padre está en mí y yo en el Padre. Intentaron de nuevo detenerlo, pero se les escabulló de las manos. Se marchó de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde antes había bautizado Juan, y se quedó allí. Muchos acudieron a él y decían: Juan no hizo ningún signo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Y muchos creyeron en él allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Las palabras del Santo Evangelio borren nuestros pecados. Tengan la bondad de sentarse. Padre bueno, gracias por estar presente en nuestras vidas. Gracias por tantas bendiciones que nos has concedido. Gracias porque has estado grande con nosotros y estamos alegres. Hoy queremos suplicarte con humildad. Sin ti nada podemos hacer. Renueva en todos nosotros la presencia de tu Santo Espíritu, que Él entre hasta lo más profundo de nuestro ser, nos llene de luz, nos llene de sabiduría y de fortaleza. Nos llene de entendimiento y de ciencia, de piedad, de temor, de consejo. El temor de Dios, que es el principio de la sabiduría. Amado Señor, ven a nuestros corazones y haz tu obra en nosotros. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Cuando Jesús es llevado a juicio, sabemos que hay dos juicios. Uno es el juicio que hacen los judíos en el Sanedrín y el otro es el juicio de los romanos. En el juicio de los romanos lo querían dejar libre, pues dicen es cosas de sus religiones, cosas de sus creencias, pues que crean lo que quieran, no importa. ¿Sí? O sea, para los romanos no había ningún problema y aún así él se dijera que era Dios. No olvidemos que entre los romanos ellos consideraban que el César, o sea, el emperador, era Dios y le ofrecían incienso como un Dios. Entonces, si aparecía alguien que decía que era Dios, pues para ellos era irrelevante, siempre y cuando no se metieran con ellos, no se sublevaran, no les dejaran de pagar los impuestos, listo, no tenían ningún problema. No había ningún problema. Ahora, en el pueblo judío, autoproclamarse como Mesías no tenía ningún problema. Más aún, muchos se autoproclamaron como Mesías, aunque fue reuniendo un grupo de gente y vamos a acabar contra el imperio, el pensamiento que había con respecto al Mesías, que fuera un líder político, militar, religioso, un gran caudillo, muy carismático, que reuniera a todos y exaltara los ánimos del pueblo para ir a luchar contra los romanos. Así aparecieron varios.
y hasta la Sagrada Escritura nos presenta, por ejemplo, Judas el Galileo o un llamado Teudas, que armaron un grupo importante de gente, 400 hombres, y vamos a luchar contra el imperio. Pues cuando alguien se autoproclamaba como Mesías, el tiempo era el que mostraba si sí o no. Pero en Jesús hay algo sumamente importante, que Él se proclamó como Dios. ¿Sí? Aquí viene el punto. Jesús es Dios. Muere en la cruz dando testimonio de que era Dios. Y cuando llega el momento en que el sumo sacerdote lo está interrogando y le dice, ¿eres tú el Mesías, el Hijo de Dios bendito? Y es cuando Jesús da el supremo testimonio y dice, sí, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la derecha de Dios Padre. Que es cuando se rasga las vestiduras, grita, ya no tenemos necesidad de testigos, han oído la blasfemia, se ha proclamado Hijo de Dios y lo llevan a la muerte por proclamarse Hijo de Dios. Hijo de Dios. Porque es Dios. Y es lo que le dicen hoy. Cuando pregunta, bueno, les he mostrado muchas obras buenas, ¿por cuál de ellas me van a apedrear? Y dicen, no te apedreamos por una obra buena, sino por una blasfemia, porque tú siendo un hombre te haces Dios. Y él cita un texto, dice Jesús le replicó, ¿no está escrito en su ley, yo les digo, ustedes son dioses? Si la Escritura llama a dioses aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y no puede fallar la Escritura, a quien el Padre consagró y envió al mundo, dicen ustedes, blasfemas, porque he dicho, soy hijo de Dios. Si no hago las obras de mi Padre, no me crean, pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean a las obras, para que comprendan y sepan que el Padre está en mí y yo en el Padre. Y ya pues muestra que intentaban detenerlo, no, pero se les escabulló de las manos, no había llegado su hora. Entonces es precisamente por eso, porque el testimonio de Jesús tiene como base y fundamento que es Dios. Es Dios. Y eso no lo podemos perder de vista. Si hasta hay grupos a nivel protestante que niegan que Jesús sea Dios, y dicen, no, el único Dios es Jehová, y Jesús no solamente es un profeta, muy buena gente, muy querido, un maestro, un iluminado, muy inteligente, con una gran doctrina, pero párele ahí, no solamente es un profeta. Pues no. El testimonio de Jesús que le llevó hasta la cruz fue por decir que era Dios y punto. Y por eso le dicen, ¿cómo tú siendo hombre te haces Dios? Esto no lo podemos perder de vista. Porque es que es impresionante encontrarse con alguien que dice tener en la Biblia en la mano y que dice que Jesús no es Dios. Pero si la Sagrada Escritura muestra que es Dios, cuando Él mismo desciende al mundo, ¿cómo comienza el capítulo 1 de San Juan? Diciendo, en el principio existía la palabra, y está hablando de Jesús. Y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Y después en el verso 14 dice, y la palabra se hizo carne, y puso su morada entre nosotros. Vino a los suyos, a los de su casa, y los suyos no le recibieron. Pero a quien le recibieron les dio la gracia de ser hijos de Dios. Entonces, cuando muestra eso, y además hay un texto que es bueno memorizar. La carta de San Pablo a Tito. En el capítulo 2, es en la mitad porque tiene 3 capítulos. En Tito 2, versículo 13 dice, aguardamos la alegre esperanza, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Está en la Sagrada Escritura. ¿Cómo es posible que haya gente que diga, no, yo no creo que Jesús sea Dios? Jesús es un gran profeta, un hombre muy poderoso, el más grande en la historia de la humanidad, como dice la definición del diccionario. El hombre más grande en la historia de la humanidad. Sí lo es, pero no solamente eso. Es Dios. Ahora, cuando Él instituye la Santísima Eucaristía, Él dice bien clarito. Primero dice en San Juan 6, el pan que yo voy a dar es mi carne para la vida del mundo. Y después dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí, yo en él.
y yo lo resucitaré en el último día. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí, yo en él. Y yo lo resucitaré en el último día. Y hasta dice, si no coméis la carne del Hijo del Hombre, no tendréis vida en vosotros. Es demasiado claro. Y la Sagrada Escritura es muy clara. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre, no tendréis vida en vosotros. Entonces viene la decisión nuestra. Es una decisión nuestra. Si queremos realmente seguir ese camino o no, es una decisión nuestra. Lo que sí tenemos que saber de una forma muy clara es que Él es Dios y eso no se puede negar. Él es Dios. Es que es precisamente la causa de la condenación a muerte. ¿Por qué? Porque la religión judía es una religión monoteísta, que creen en un solo Dios. No que son 2 o 3 o 4, no, que es uno solo. A diferencia de religiones como el hinduismo, el budismo, que sí tienen 33 millones de dioses. No, en el caso del monoteísmo es que es un solo Dios. Y por eso el texto más importante del Antiguo Testamento decía, Shema Israel, escucha Israel. El Señor tu Dios es solamente uno. Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas. Y al prójimo como así mismo. Ahora, cuando le preguntaron a Jesús, Maestro, bueno, ¿cuál es el principal mandamiento de la ley de Dios? Él dice, escucha Israel. El Señor nuestro Dios es solamente uno. Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, con todo el ser. Y Jesús después agrega, y el segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, es un solo Dios, que es el misterio de la Santísima Trinidad, que también a nivel protestante unos afirman la Santísima Trinidad, otros no, que son unitarios, no trinitarios, bueno, y que niegan a Jesús. Pero si nosotros miramos, es la razón por la cual llega hasta la cruz, porque se proclamó Hijo de Dios, siendo Dios, porque se hizo hombre sin dejar de ser Dios. Porque es que hay muchos que están infravalorando todo, están interpretando los textos a su acomodo, según su opinión, y se están desviando. Se están desviando. Porque muchos están diciendo hoy, como Jesús dijo, han oído que se dijo a los mayores, no cometerás adulterio, pero yo os digo, el que mira con deseo a una persona, deseándola en su corazón, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Y hoy hay gente que está diciendo, bueno, Jesús les dijo, pero yo os digo, no, espérese. Si Jesús dijo eso, han oído que se dijo a los mayores, pero yo les digo tal cosa, es porque es Dios, es el legislador. Pero si alguien dice, bueno, Jesús les dijo eso, pero yo les digo más bien esto otro. ¿Cuánta gente que está diciendo que, por ejemplo, que sea el homosexualismo, cuando Dios dijo que no? Cuando su palabra nos dice que no. Porque está en la Sagrada Escritura. Y Jesús no lo va a negar. Si en el texto de Levítico 19 y Levítico 20 dicen que cuando dos hombres van a la misma cama, a la intimidad, que es una abominación, eso sigue vigente. Eso sigue vigente. Que es una abominación, que dos hombres vayan a la misma cama, a la intimidad. Y alguien dice, pero yo os digo, no, eso no es pecado, eso no pasa nada. Eso es que hay algunos en la iglesia que no son misericordiosos. Una falsa misericordia. Decirle a la gente, sí, venga, los acogemos, no importa que sean pecadores, pero sigan en las mismas. ¿No? ¿Sí los acogemos? Claro que sí. ¿A quién hemos rechazado? ¿O es que en algún momento hemos sacado a alguien por ser homosexual o algo fuera de la iglesia? No. Solo que se le dice, bueno, pero en adelante no peques más, igual que la mujer adúltera. Jesús no le dijo, bueno, sigan las mismas. Lo importante es que no la pillen. No. Lo que le dice es, en adelante no peques más. Y si alguien viene con la situación del pecado, del homosexualismo, claro que lo acogemos, venga para acá, una buena confesión. Pero
en adelante no peques más. Esa parte se les está olvidando. Es una falsa misericordia hacer creer que no pasa nada, que usted puede seguir con su pecado, que no pasa nada, que como no le hace daño a nadie y como supuestamente se aman. No. El verdadero amor no es el de los piquitos o ir a la cama. El verdadero amor es el de trabajar por la salvación del otro. Y si usted, estando en situación de homosexualismo, se va a vivir con una mujer siendo mujer, o se va a vivir con un hombre siendo hombre, está poniendo en riesgo de condenación eterna a esa persona. ¿Cree que la ama? Olvídese. Cuando él muera, se para ante Dios, y resulta que la Sagrada Escritura dice que no heredará el reino de los cielos, cielo y tierra pasarán, mis palabras no pasarán, eso se cumple. Cuando uno tiene que dejar atrás todo eso, y no lo hace. Cuando uno mismo se queda por fuera, porque dice la Sagrada Escritura que no entra el reino de los cielos, y usted puede opinar, no, yo opino que Dios es misericordioso, pues opine lo que quiera, pero la Sagrada Escritura dice que usted con ese pecado no entra al reino de los cielos. No se trata de opiniones, o que uno diga, no, es que Dios es tan misericordioso, imposible que no. No es que no se trata de que imposible que no, de lo que se trata es que si está en la Sagrada Escritura, no podemos refutarla. No se trata de, no, yo opino que no, eso estaba exagerando San Pablo cuando escribió eso. No, lo que pasa es que eso lo escribió fue para la gente de esa época, no para la gente de hoy. Porque hay mucha gente se metió en el mundo del homosexualismo, pues es cortesía de los medios de comunicación. Disney, sí, hasta las películas con los grandes superhéroes como Superman, ahora le cambió el color de la bandera rojo, de su capa roja por una capa rosada. Y salimos a decir que está bien, que es que al fin salió del closet Superman, resulta que le gustaban los hombres. Entonces lo de Luisa Lane, lo de sus parejas era solamente una fachada para que no se dieran cuenta que él era no sé qué. No, esperemos un poquito. Nos metemos en cosas que no son. Y eso lo ven los niños. Y los niños ven eso sin filtro. Usted todavía tiene algún filtro porque en su casa le han dicho no está bien. Sí, pero los niños que no escuchan eso en su casa, porque primero que todos sus papás andan trabajando ambos y no hay tiempo para el niño. Ah, sí, el niño ya tiene un iPhone 14, pero no tiene un papá y una mamá al lado. Pues el criterio para formarse, ¿cuál es? Pues en la televisión, pues en las redes sociales, pues tiene ya internet en su celular de alta gama. Que porque yo quiero que mi hijo tenga lo que yo no tuve cuando fui niño, le hace un daño. Es mejor que tenga papá, eso es mejor. Que tenga mamá, aunque no tenga un iPhone 14. Pues que comienza la prioridad ahora. Y con eso saca pecho ante los demás y dice, mi hijo tiene un iPhone 14. En cambio, los hijos de los demás, diría alguien por ahí, chusma, chusma. Pues no entramos en esa competencia de mostrar, de tener, de que la felicidad depende de las cosas que tenga. Es un reto grande. No estamos ante una situación muy fácil que digamos. Nuestros niños son bombardeados todos los días por esos pensamientos. ¿Quién no ha visto Los Simpson? Llevan más de 25, 26 o 27 años en el aire. Y el homosexualismo está ahí al 100%. Que en el señor Burns o en el personaje principal que es Bart Simpson y Milhouse. O sea, son temas delicados. Son temas muy delicados. Entonces, como mucha gente ha entrado en ese camino y les hacen creer que es que usted no es hombre o es mujer por los genitales que tiene, sino que eso es una imposición social que usted puede cambiar, ser de mente abierta. Y si usted se autopercibe mujer, entonces fácil, usted es una mujer. Es que usted no lo sabía, pero ya ahora sí ya se autopercibió mujer, aunque su cuerpo tiene genitales masculinos, pero no, usted es una mujer. Nos dejamos engañar por el enemigo de una forma tan grande y tan fácil. Una vez hablaba con un muchacho, recuerdo, que él decía, padre, yo estoy como confundido, yo no sé si me gustan las mujeres o los hombres o ambos. ¿Estoy confundido? ¿Quién es el que lo confunde? Pues es el maligno, es el padre de la confusión, la mentira, Babel. Pues no nos dejemos engañar. Es un reto grande, no es nada fácil. Y es que estamos en un mundo que esa parte no sabe cómo manejarla.
Pidámosle al Señor esa sabiduría para empezar un proceso nuevo en nuestra vida de fe. Pidámosle al Señor la sabiduría para buscar el reino de Dios y su justicia por encima de todas las cosas. No importa las opiniones de la gente. No importan. ¿Cómo es posible que ahora se esté proclamando que la opinión es la fuente de la revelación? No, espérese. La fuente de la revelación es la Sagrada Escritura y la Sagrada Tradición, que está recogida en el Catecismo. ¿Sí? Si usted tiene Biblia y Catecismo, ahí tiene todo. Tiene todo. No, pero es que yo no sé cómo interpretar la Biblia. El Catecismo, ahí está. Esa es la forma como en 2000 años se interpretó la Biblia. Hace 2000 años se interpretó así y se ha vivido así y se vivirá así hasta el final de los tiempos. Si no sale el Catecismo, no hay problema. Esté tranquilo, esté tranquila. Sí, ahí está todo. En el Catecismo lo tiene todo. La interpretación correcta de la Biblia. Esas dos son las fuentes de la revelación, donde encontramos cómo hay que actuar, cómo hay que vivir. Ahí están. Sagrada Escritura, Sagrada Tradición y con la ayuda de la interpretación del magisterio de la Iglesia, que es la función que recibió la Iglesia de Jesús. Ir al mundo entero, predicar el Evangelio a toda la creación. Háganlos mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he enseñado. Eso es el magisterio de la Iglesia, la tarea que tiene la Iglesia de, primero, conservar muy celosamente todo, íntegramente todo. Segundo, interpretar, bien, lo estudiamos. Y tercero, transmitir fielmente. Interpretar correctamente y transmitir fielmente, sin agregarle ni quitarle nada. Lo mismo que a la Biblia, no se le ha agregado ni se le ha quitado ni una coma ni una tilde. A nivel protestante, en cambio, sí ya la modificaron, pero son intereses de los seres humanos. Hay plática de por medio, es la realidad. Pero en la Iglesia nunca pasa eso. Esas son las fuentes de la moralidad. Es la fuente de la revelación, Sagrada Escritura, Sagrada Tradición, interpretada por el magisterio de la Iglesia. Ya. Si alguien dice no, la opinión, porque muchos hoy opinan y en las redes escriben like, me gusta, entonces la opinión dice que a muchos les gusta el homosexualismo, entonces opinamos que la Iglesia debe modernizarse y que también le gusta el homosexualismo y que también le dé like. No, nos ponemos en riesgo. La amistad con el mundo es enemistad con Dios. Eso que está en la Sagrada Escritura, en Santiago 4, hay que ponerle cuidado, es así. La amistad con el mundo es enemistad con Dios. Es el tiempo para pedirle al Señor mucha sabiduría. Nosotros no sabemos lo delicado que es pararse ante Dios a dar cuentas. Y que lo que dice la Sagrada Escritura, de que uno se queda por fuera del reino de los cielos, se cumpla. Que de verdad uno se quede por fuera. Dice, los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Y uno muere en la borrachera más terrible, con una sobredosis de cualquier droga, porque la mezcló con el trago. Y se para ante Dios, y la Sagrada Escritura dice, los borrachos no heredarán el reino de los cielos. No sé qué puede decir en ese momento. Señor, acuérdate que eres misericordioso. Yo soy tu hijo. Ahí dice la Sagrada Escritura que no entra. Uno mismo lo sabe, ¿eh? Uno ni siquiera se atreve a decir, mire, déjeme entrar. Mire, yo que ahora sí me voy a portar bien. Déjeme volver a la tierra. Yo ahora sí me voy a portar bien. Ahora sí voy a dejar el trago. No, ya no se puede. Ya no se puede. Esa decisión fue trascendental, fue decisiva. Ya no se puede. Podremos opinar lo que queramos, pero cuando ponemos en riesgo nuestra salvación, y si la Sagrada Escritura ya nos lo advertía, que si usted hace tales cosas, no heredará el reino de los cielos, pues ¿para qué se mete en ese mundo? Si la Sagrada Escritura dice los adúlteros no heredarán el reino de los cielos, igual que el tema de los homosexuales, y usted se mete en ese camino y vive con un hombre casado separado, una mujer casada separada, llega la muerte, y cuando usted mismo se vea arrojado fuera en las tinieblas exteriores, o mejor, que uno mismo se lance allá, porque uno sabe que no es digno, que ya la Sagrada Escritura lo decía y uno no hizo caso. Uno sabe que no es digno, uno mismo se arroja al fuego. En ese momento las cosas son a otro precio. Ahí todas las opiniones de sus amigotes se quedan en opiniones.
Pero si la Sagrada Escritura dice que no entra, no entra. Póngale la firma. Podrá opinar lo que quiera. Podría opinar el Papa y todos los obispos del mundo entero lo contrario. Pero si la Sagrada Escritura dice no entra, pues no entra. Y punto. No entra. Es que la Sagrada Escritura, cumplirla es camino de salvación. No, que yo opino que la Sagrada Escritura está pasada de moda porque se escribió hace 3000 años. Entonces no, yo opino que ese libro ya está muy pasado de moda. Escribamos uno nuevo hoy. Ese sí está nuevo, ese sí es actualizado. Podrá opinar lo que quiera. Pero cuando la Sagrada Escritura se cumpla, ya no podremos decir nada, ni decir que no sabíamos, porque somos los promotores de que esas cosas se cambien. Entonces pidámosle al Señor sabiduría. Si uno supiera cuándo le toca sería muy distinto. Pidámosle al Señor que nos dé la gracia de empezar una vida nueva, de entrar en un camino nuevo. Que nuestra Madre del Cielo nos ayude en ese proceso, así sea. Vamos a hacer un momentico de silencio y vamos a orar